Bueno, aquí seguimos en este raíz de entrevistas. Como siempre decimos, estamos conociendo un poco a qué se refería el presidente Javier Milei cuando hablaba de la gente de bien. Y en esta búsqueda, la otra vez teníamos una profesora muy importante desde allá, desde Estados Unidos, que un poco hablábamos y le preguntamos. Y ella decía que le gustaba el nombre del programa porque también, digamos, veía ahí en esa licencia que nos tomamos en poner bien con B corta, era también, digamos, apartarnos de esto de que, porque ella decía, si hay gente de bien, seguramente están pensando que hay gente de mal. Y como nosotros no nos íbamos a poner gente de mal, digamos, hemos buscado una forma de ahí, de crear un ruido. Y muchas veces, y está funcionando porque mucha gente en las redes a veces piensa que la hemos escrito mal y entonces nos da la excusa para empezar a hablar qué sería gente de bien, qué es gente de mal y qué está bien y qué está mal y depende para quién. En este ida y vuelta que tenemos con mucha gente, tenemos la suerte de que mucha gente muy importante, como es el caso de hoy, no, nos da su tiempo. Así que sin más preámbulos quería invitarlo. Bienvenido, Facu. Muchas gracias por estar, por prestar tu tiempo a este programa. Como decimos, venimos en una búsqueda de entender qué sería la gente de bien y bueno, primeramente darte la bienvenida y muchas gracias por estar en este programa. No, por favor, gracias a vos, Chungo, por la invitación. También me parece que una de esas personas que tenía curiosidad por eso, pues de la cuestión del nombre o del término, bueno, sabía que había algo ahí. Así que bueno, de a poquito uno va pensando, digamos, más allá de la información que se comparte, que es de primera, y los invitados también que son de primera, empezaba a entender esto de esa especie de frontera política que trata de trazar el gobierno permanentemente, ¿no? De que habría argentinos de bien, es la gente de bien. Yo no sé a qué se refiere eso, pero claramente del otro lado habría gente de mal, como dices vos. Así que me parece que esto de poner gente de bien con una B corta, más allá de que le haga ruido a la gente y que piense que es algo más mal escrito y demás, claramente nos pone a pensar y bueno, el sentido impugnatorio, digamos, de ese significante, para mí es la clave para entender un poquito el tiempo que estamos atravesando, ¿no? Porque, como te decía, el gobierno claramente está tratando de establecer una suerte de frontera política, porque esto tiene mucho de simbólico, digamos. Yo cuando hablo de significante estoy hablando de algo simbólico y claramente va hacia determinada cuestión que tiene que ver más con algo clasista, digamos, y que está, digamos, dotada de un sentido político. La gente de bien serían, no sé, la gente trabajadora, cosa que con la que nosotros no tenemos ningún problema. Digamos, la palabra trabajo es muy natural, digamos, a nuestro sistema de ideas. Pero ahí después hay una serie de otros significantes, digamos, o sea, cuando habla de gente de bien, trata de establecer una suerte de frontera política, como te decía, contra otra gente, que ahí serían, digamos, los que van ahí serían, no sé, los kirchneristas, peronistas, motochorros, no sé, negros, lo que vos quieras ponerle, ¿no? Todo lo que podría tener sentido peyorativo va del otro lado. Bueno, sirve mucho entonces el tipo de propuesta que estás lanzando vos, que están lanzando todos los compañeros, porque más allá de ser un espacio para el diálogo, también nos permite un poquito parar la pelota, digamos, y dejar de hablar de nombres o de puro tacticismo, o incluso en estos días en donde todos estamos en la urgencia de lo presente, digamos, porque todos los días el gobierno lanza un globo de ensayo para que hablemos de cosas que realmente por ahí no son tan importantes o para esconder otras cosas más. Bueno, paremos la pelota, como te decía, y nos pongamos a conversar de lo importante, que es un proceso devastador que va hacia una masacre social, la verdadera masacre social. Y la particularidad de este proceso es que es una masacre social que va a ser silenciosa, porque está siendo silenciada por grandes medios de comunicación, por grandes grupos económicos, y en definitiva lo que logran es que la gente no hable de lo importante y tratar de torcer el rumbo de la historia, porque así como me decía un remisero ayer, la estoy pasando mal, estoy sufriendo muchísimo, pero voy a esperar hasta que se acomoden las cosas. Ahí eso te da la pauta, digamos que hay millones de personas que piensan eso realmente, ¿no? Que esto es solamente una cuestión de tiempo, que habría que esperar,
para que después venga el paraíso. Yo rápidamente ahí me acuerdo del gran Tato Bores que decía, che, guarda que cuando te dice que tienes que esperar, probablemente haya otro que te esté afanando. Así que bueno, para mí es un proceso de vaciamiento, de saqueo de los recursos naturales, de saqueo de los bolsillos, y bueno, es lo que yo he denominado en estos últimos días que el plan motosierra, pero con bicicleta financiera y además una tremenda licuadora que está masacrando, digamos, los ahorros de los argentinos, o en definitiva las esperanzas de los argentinos, ¿no? Así que bueno, bienvenido sea poder tener este tipo de conversaciones, digamos, para pensar un poquito entre nosotros cómo hacemos para salirnos de este laberinto que nos ha planteado la ultraderecha mundial. Y cuando digo ultraderecha mundial, me parece que es algo también que nosotros tenemos que aprender, digamos, que no es un fenómeno que nos involucre a nosotros, o a los peronistas, o a los kirchneristas, o lo que denominamos campo nacional popular, sino que es algo que está pasando en el mundo, que está auspiciado por las grandes potencias, y que en definitiva Milei es un producto que ha salido bien, casi por casualidad, y por un montón, obviamente, de errores nuestros, que bueno, que sirve ahora para combatir y dar la batalla por las ideas, la batalla cultural, y además de las reivindicaciones y todas las herencias simbólicas, digamos, que nosotros tenemos que defender ahora en este presente, como ha pasado el 8 de marzo y como tiene que pasar el 24 de marzo, decirle a la sociedad que hay otro proyecto de país que no tiene absolutamente nada que ver con esto, ¿no? Ahí vamos un poco porque justo como recordaba la profesora que habíamos tenido desde Estados Unidos y también hablamos sobre estas características que por ahí tiene Milei y que de estar con Antolin Blinken aquí en la Casa Rosada y algunos deslizaban que pedían que no se junte con Trump cuando vaya para Estados Unidos. Bueno, él va y se junta con Trump. Trump también, hablamos un poco de esto de lo gestual, ¿no? Es como cuando se te lanza un perrito que en una casa donde vos por ahí no quieres que te ensucie o que no lo conoces. Es una cosa como que se sube encima de él, estos gestos de genuflexión que tiene Milei, que le salen tan bien. Pero también un tipo como Trump, que, como digo, esto de izquierda y derecha por ahí no se condice, ¿no? Porque Milei es netamente globalista y Trump no. Es un tipo de derecha, pero que tiene, le ha dicho a los que fabricaban iPhone en China, si quieren vender iPhone en Estados Unidos van a tener que traer las fábricas aquí, si quieren autos no los fabriquen más en México, los traen aquí y aquí lo van a comprar, si no, no entran más. Entonces es totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo ves vos esta junta que aparentemente todo apunta de que Trump va a ser el próximo presidente de Estados Unidos? Bueno, a ver, hay varias cosas que has mencionado que son todas importantes. Yo te mencionaba recién la cuestión global, ¿no? Y para entenderlo a mi ley hay que entender también un poquito de Trump, un poquito de Bolsonaro, aunque no tengan nada que ver. A mí la impresión que me daba cuando Milei ha ido a hacer ese acto de sumisión a Estados Unidos y a tratar de conseguir básicamente una foto con Trump, era, a ver, algo que, a ver, él trata de colocarse en un lugar que no lo tiene. Trump claramente lo desprecia, no lo tiene en cuenta. Trump es un multimillonario, pero además es un empresario que invierte plata, arriesga plata, tiene un montón de empresas que son exitosas, y Milei es casi un parásito de Ornequian que ha tenido la suerte, porque por carambola se ubica en un lugar y que por todas las contingencias que tenemos en la Argentina termina ahí. Pero me parece, a mí la impresión al menos que me daba era que Trump no lo considera para nada un par, y que todo lo que ha ido a hacer Milei a Estados Unidos, la verdad que no, me parece que no tiene ningún tipo de valor si es que él lo que piensa es una eventual sociedad, por ejemplo, como la tenía Macri. Macri es otro tipo, o sea, nos puede gustar o no lo que hace. Para mí, la verdad, o sea, obviamente que no me gusta y no me parece bueno para la Argentina lo que hace Macri, pero claramente es un jugador de primera división. Yo muchas veces he estado en contra cuando a Macri se lo trataba de tonto, de torpe, porque yo creo que es uno de los mafiosos más importantes que ha tenido la Argentina, y es un tipo que sabe lo que está haciendo, sabe lo que juega. Milei me parece que no. Entonces, esta visita a Estados Unidos no hace más que fortalecer eso que en algún momento llamamos las relaciones carnales. De hecho, estaba leyendo hoy que es el presidente que en tiempo récord va a visitar Estados Unidos por cuarta vez.
Y ahí yo haría dos alertas. En primer lugar, como decía recién, yo por algo lo digo, es la entrega de los recursos naturales, pero además tiene que ver con esto de la relación carnal, ¿no? Es decir, servir en la Argentina o poner una alfombra roja para que todos los inversores vengan a hacer negocios. Eso en principio no tendría nada de malo y con eso creo que juega Milei, pero bueno, claramente, a ver, ejemplos tenemos de sobra que en la historia y en el presente, que la verdad que ese tipo de cosas no van a salir bien, ¿no? Así que, bueno, me parece que tiene que ver básicamente eso de las visitas y demás con la coyuntura, de hacer una suerte de juego político, porque en definitiva el gobierno de Milei no tiene ninguna política exterior, no tiene ninguna vinculación con la diplomacia internacional, no está haciendo nada para relacionarse, no está haciendo nada para vender los productos en el mundo, ni para crear nuevos esquemas de negocio, ni para crear nuevos esquemas internacionales, ni para crear bloques de poder, mucho menos, ¿no? Solamente lo que hemos visto son gestos de sumisión, así como ha pasado como en el caso de Cameron, es decir, digamos, solamente una foto como si fueras una especie de fan, digamos, de un personaje que es siniestro para la Argentina, que claramente después, 2 semanas después, viene a las Malvinas y lo que debería ser un insulto es casi una especie de halago para Milei, ¿no? Y vos fíjate que el vocero presidencial Adorni termina diciendo, la verdad que, bueno, ellos es casi un acto privado y puede venir a las Malvinas las veces que quieran, ¿no? O sea, vos fíjate el nivel de infantilismo y la inocencia política, incluso que tienen más allá de estos elementos que te decía, ¿no? O sea, ellos pueden admirar un montón de personas que tienen que ver con su eje ideológico y demás. Eso no está mal. Lo que está mal es que cuando vos estás representando un país, no tienes noción, o me parece que esta gente no mide lo que está haciendo en términos reales, digamos, insultar a China y Brasil, por ejemplo, no es gratis, Chungo, o sea, en política internacional se paga porque después, el día de mañana, ni China, ni Brasil, ni nadie va a decir, no, no, lo que pasa es que estamos locos en Argentina, entonces dejémoslo pasar. Todos los actos de gobierno se consolidan y es una especie de tracto sucesivo, es decir, uno va atrás de otro, con lo cual va a ser muy difícil después para nosotros deshacernos de eso. Entonces, esta falta de idea, digamos, de qué es lo que hay que hacer con Argentina en relación al mundo también es algo muy peligroso. Producto de esto tiene que ver mucho con Rosario, ¿no? Es decir, nosotros vemos en la televisión mucho de Rosario y yo creo que es legítima la preocupación de todos respecto a la cuestión del narcotráfico, ¿no? Me parece que obviamente es una preocupación de todos. Ahora, si no entendemos que hay un negocio de Patricia Bullrich con la industria militar de Estados Unidos y lo único que quiere hacer Estados Unidos no es ayudarle, digamos, sino vincularse en primer lugar, en relación a todas las Fuerzas Armadas para que hagan defensa interior y Argentina ceda, digamos, la cuestión de la defensa de sus fronteras, por ejemplo, y que se dedique casi como policía a hacer la cuestión de inteligencia interior o demás, bueno, o seguridad interior básicamente, no conocer lo que está tramando esta gente. Bueno, básicamente lo que está haciendo Estados Unidos es tratar de vender pertrechos, armas, tanquetas a Argentina, y eso está disfrazado de lucha contra el narcotráfico. Y esto ya a mí me preocupa enormemente, y perdón que me haya deslizado tanto del tema central, pero me preocupa enormemente, bueno, yo hago política internacional y por eso la verdad que estoy muy preocupado, muy alertado por esto, pero lo que está haciendo esta gente es básicamente hacerle a Estados Unidos un negocio con la industria armamentística y para eso lamentablemente usan Rosario. El tema, como te decía, que es como es una discusión legítima de que digamos esto, ¿viste? Parece, bueno, che, la verdad, a vos parece que no te importa la seguridad de los rosarinos. No, me importa. Lo que digo es que es muy peligroso lo que están haciendo. Digamos, a cambio de un esquema de negocio que tiene que ver con la industria armamentística, es decir, que nosotros le vamos a comprar cosas a Estados Unidos, vamos a comprar la vieja política de seguridad interior de Estados Unidos, vamos a comprar un montón de cursos y además se van a meter las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para vincularse con otros tipos de negocios, por ejemplo, la hidrovía. Yo no me quiero extender mucho porque por ahí la gente no entiende, ¿no? Pero claro, así, el concepto principal es, atención que cuando nos hablan de Rosario, la preocupación es legítima, pero lo que se está buscando ahí es que se forme un esquema de negocio en donde nosotros no somos vendedores en ningún caso, Estados Unidos es el vendedor y nosotros solamente compramos y además no vamos a comprar un problema, porque ni siquiera Colombia, ni Guatemala, ni El Salvador, ni Honduras, ni cualquier país caribeño que vos quieras poner, se ha comprado estos paquetes, ¿no? Entonces, nosotros, República Argentina,
me parece que tenemos otro tipo de historia y bueno, para mí realmente es una preocupación, Rosario, porque en realidad esto de que el narcotráfico crece, que es un problema de las villas, que el narcotráfico se está adueñando de un montón de lugares donde el Estado no tiene presencia y demás, pero detrás de eso está siendo utilizado Rosario para hacer un gran negocio que no tiene nada que ver, digamos, con la gente común. Y ahí realmente el peligro es mayor, ¿no? Como todo tiene que ver con todo, ahí estamos compartiendo algunas imágenes de cuando se ha ido a Israel. Eh, Creo que es una aerolínea de banderas la que tienen. Pues, espero que les haya avisado de que tendrían que vender la aerolínea. Bueno, pero no me quiero deslizar mucho, pero en poco tiempo y como todo tiene que ver con todo, las torres que se dicen las torres blancas de allá de Santa Fe, de Rosario, muchos las relacionan con el que ha sido el que lo hospedaba en su hotel, un personaje bastante oscuro, una de las personas que tiene más tierras y más, bueno, tiene miles de lugares, hoteles en los lugares más lindos de la Argentina y más caros. Sin Eh, duda. y también vos que conoces mucho de geopolítica, esto de que en casi 2 meses nos ha metido en un problema con Rusia, entregando 2 helicópteros a Zelensky, después yéndose allá y diciendo que va a llevar la embajada, haciendo así como una copia burda de lo que ha hecho Trump, cuando no le da la espalda a la Argentina ni para sostener el primer balinazo. Esto, como vos dices, no es su persona a su perro de fantasía que tiene y no le va a pasar nada. Al hijo de Caputo no le van a llegar ni nunca. Nos queda a nosotros una mochila tremenda económica, una mochila de enemistad con países que al menos, por ejemplo, Rusia nos ha llevado en la época de cuando hemos tenido el problema con el COVID, ha sido uno de los países solidarios que nos ha mandado vacunas, por lo menos como cuando dicen, cuando sos arquero y te dicen a las que van para afuera no las metas por lo menos, y Es este está verdad, metiendo todas adentro. es verdad. ¿Cómo estás viendo este personaje en la geopolítica? Bueno, a ver, en primer lugar, desaprovechamos una oportunidad clave por la que se ha trabajado muchísimo que tiene que ver con los BRICS. Sí. Entrar a los BRICS es entrar al mundo. Yo soy de las personas que hace 10 años más o menos, cuando casi se me reían en la cara, decía, ojo que China puede ser el número uno del mundo, ¿eh? Yo obviamente entiendo que el esquema al que estamos yendo es un proceso de desglobalización donde China liderará el mundo, pero va a haber un esquema de bloques, como te decía yo, por eso te decía, Argentina no forma parte de ningún bloque de poder, ningún bloque económico, ningún bloque político. Bueno, el BRICS venía a reemplazar una serie de falencias que nosotros tenemos como país en materia diplomática, a diferencia de Brasil, que sí trabaja muchísimo en eso, que sí le da mucha importancia a la diplomacia. Nosotros durante muchos años nos hemos conformado con el Mercosur. El Mercosur es un esquema de arancel externos comunes donde nos ponemos de acuerdo a ver cuánto le vamos a cobrar al que trae productos del exterior, digamos. El Mercosur es solamente eso. Pero me parecía interesante a mí como un esquema de construcción diplomática, es decir, un edificio político, incluso cultural, era el Mercosur y que tenía que ser potenciado y para mí habría que ir a un esquema integral, digamos, de integración, que tiene que ver básicamente con algo parecido a la Unión Europea, porque si hay algo, como vos hablas de la pandemia recién, si hay algo que ha quedado claro en la pandemia es que nosotros los países que no tenemos nada de esto nos hemos tenido que organizar solamente entre nosotros de manera aislada, individual y cada uno conseguir las vacunas como se podía. Pero, por ejemplo, la Unión Europea, además de comercializar y además de fabricar y además de repartirse las vacunas, también se han repartido un montón de recursos, pero miles de millones de euros para la reconstrucción de toda la industria nacional y demás. En América Latina, como obviamente Estados Unidos, por ejemplo, nunca ha permitido que nosotros podamos integrarnos de esa manera. De hecho, los intentos, por ejemplo, de UNASUR o de la misma CELAC incluso han sido desarmadas, pero de lleno cuando llega Mauricio Macri por orden claramente de Estados Unidos, ¿no? Así que vos fíjate que la importancia de esto, bueno, hemos desaprovechado el BRICS, como te decía, que venía a reemplazar un montón de falencias. Y yo no sé si esa oportunidad se va a dar, porque así como se rompe un montón de cosas, como la educación, la salud, como estamos viendo todo lo que pasa con la Agencia Nacional de Discapacidad, TELAM, es decir,
Lo que cuesta armar un montón de años se rompen, pero en un minuto, y después cuesta rearmarse. Así que para mí el tema de los BRICS es una preocupación. Y después en relación a la cuestión bilateral con determinados países, por ejemplo Rusia, por ejemplo China o Brasil, estamos hablando ahí claramente de los BRICS, o a una parte de África, digamos, donde tranquilamente nosotros podríamos vender un montón de productos, incluso alguna parte del este de Europa o Asia también, el sureste asiático, que es clave, muy importante para Argentina. O fíjate cómo desaprovechamos de armar un esquema de negocios a través de un montón de relaciones diplomáticas que le traerían mucho provecho a la Argentina, pero no al Estado Nacional, sino a la industria argentina, porque es una de las falencias que tenemos nosotros, la industria nacional, ¿no? Así que bueno, respecto a esto que decías vos, el elemento militar, digamos, regalarle aviones o helicópteros, no recuerdo qué era, a Ucrania ha servido, o sea, eso de ese regalo, digamos, tiene un costo diplomático y además ha durado solamente 2 días. O sea, Rusia ha demorado 2 días en voltearse el regalo Claro. que nosotros hemos hecho a Ucrania. Además es no leer el contexto en el que está el mundo. O sea, Ucrania ha perdido la guerra, esto es una cuestión de tiempo. Rusia va a avanzar lamentablemente, sobre la zona de Donbass. Yo no sé si hemos hablado del tema de la guerra, no me quiero extender aquí, pero bueno, Rusia va a consolidar su dominio sobre la zona. La OTAN ya se ha despegado de todo. Estados Unidos lo único que hace es tratar de vender las armas que tiene a Ucrania y meter a BlackRock o a grandes grupos económicos en la reconstrucción de Ucrania. Ese es mi miedo, ¿no? Es decir, que a nosotros los argentinos nos armen una especie de Euromaidán y que después la reconstrucción esté a cargo de Estados Unidos o la de las empresas de Estados Unidos, que eso va a ser una deuda muchísimo mayor. Pero bueno, Gracias a Dios no son nada corruptas, gracias a Dios, ¿no? claro, claro, claro. Ahora, Entonces, mi preocupación tiene que ver con eso, básicamente, ¿no? Con la falta de ojo diplomático, porque vos, si me preguntas hoy, ¿cuál es la política diplomática en el sentido positivo de Argentina? Es decir, ¿cuál es la propuesta de Argentina de ir hacia una integración en un bloque regional o, no sé, incluso te diría en un acuerdo de libre comercio con algunos países de la Unión Europea? Mirá hasta dónde nos hacen bajar para decirte, che, la verdad, algo dame. Bueno, evidentemente, digamos, el error del gobierno está centrado en la cuestión del déficit fiscal. Ahí han encontrado una especie de guarida donde se refugian todos, entonces todos le echan la culpa al déficit fiscal. Lo que ocurre es que vos tienes ahí un trípode que tiene que ver, además, porque nadie habla del crecimiento ni del desarrollo. Es decir, estás hablando solamente de una cuestión monetaria porque hay un conjunto de monetaristas que están dedicados a la finanza y que le importa solamente esa cuestión, a ver cómo le afanan la guita a los jubilados con esto de los planes, y ahora dicen que van a echar 50.000 empleados públicos más, que van a cerrar hasta el servicio meteorológico y demás. Bueno, los inversores, ¿cómo ven eso? Como una guita para ellos. Entonces, esta idea de ver solamente el problema de Argentina en la emisión monetaria, que dicho sea de paso, este gobierno está emitiendo y más que nunca, 6.000 millones hace 2 semanas, mucha guita, que esa no la ve la gente, pero como no es para la gente, eso no importa y no genera inflación, como dicen ellos. Entonces, una pata dedicada solamente al déficit fiscal, descuidando el resto de la mesa de trabajo, digamos, que tiene que ver con la industria nacional, porque es el crecimiento, es el desarrollo, y a partir de ahí, digamos, la inclusión de un montón de elementos. Eso yo creo que te debería dar un poquito mejor. Y hay ejemplos, muy pocos en Argentina, pero hay un ejemplo muy claro que ha sido Néstor Kirchner, que tenía los famosos superávit gemelos y a partir de ahí podía digamos, diseñar su propia política económica sin depender de Estados Unidos y demás. Bueno, ahora estamos en el fondo del pozo, dependiendo de lo que dice el Fondo Monetario Internacional y tratando de rasguñar algunos miles de millones que queden por ahí, cosa que no va a pasar. Y mientras tanto destruyendo la vida de un montón de argentinos, ¿no? Así que bueno, esto que te digo yo, la política internacional para mí es muy importante, pero claramente en el día a día, porque yo soy como profesional, digamos, yo me dedico a la abogacía, de eso, ese es mi rebusque y de eso vivo. Tengo la oportunidad de hablar todos los días con empleados, tengo la oportunidad de hablar con remiseros, con Uber, no sé, con la que vos te imagines. Y es muy, muy triste, digamos, ver cómo están los negocios vacíos, los empleados sobre todo los negocios de la peatonal. Imagínate que ahí pasa un montón de gente que están completamente vacíos, que nadie vende nada.
Así que la verdad que es muy triste porque, como te decía, es una masacre social. Mucha gente que se queda en la casa, pero no se queda en la casa por elección, sino porque no tiene nada que hacer, solamente se dedican a sobrevivir. Y la verdad que los argentinos yo creo que no nos merecemos eso, ¿no? Así que bueno, para mí es a ver, para ordenar un poquito la charla, esto que te decía en relación al plan económico, si quieres llamarle así, yo creo que hay unas medidas sueltas, pero programa económico no hay plan de estabilización y no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar mañana, pero podremos identificar claramente tres fases aquí. En primer lugar, hasta el 1 de marzo, que comienzan las legislativas, ahí el gobierno sufre una derrota clave, que es la ley bases, donde se empieza a dar cuenta que no tiene ninguna mayoría en la Cámara y donde se da cuenta que no va a poder hacer lo que quiere. El segundo tramo está, políticamente hablando, está dado por el DNU, y yo diría, el tercero tiene que ver con algo que es un poco político y otro económico, que tiene que ver con la liquidación de divisas por parte del campo, que eso se va a dar en abril o mayo. Entonces, el tercer estamento, digamos, de este primer cortísimo plazo del gobierno, que va a supuestamente ser el pacto de mayo, nos va a dar a las claras si hay un gobierno que puede resistir o no. Si el ajuste que está haciendo el gobierno digamos, tiene una suerte de resistencia en la población o si la población lo acepta, que también es una preocupación legítima mía y creo que de mucha gente, ¿no? Pero bueno, claramente es el desafío enorme, digamos, es el muro que tiene que saltar el gobierno de aquí hasta mayo, políticamente. Y económicamente me parece que digamos, el proyecto, como diría alguien por ahí, está totalmente agotado, digamos, no hay ninguna novedad, la idea de la dolarización no está, el tema de la inflación ya va a pasar a segundo plano y vamos a empezar a hablar de una recesión y probablemente el tercer paso sea una depresión y ahí sí que estaremos en el peor de los infiernos porque de ahí no se sale así nomás, no se sale con dos palabritas de Caputo. Y realmente veo yo que el gobierno no está escuchando incluso a sus propios aliados que son el famoso mercado, ¿no? Atención con esto, porque vamos a vivir entre este mes, abril y mayo, meses, pero claves para no solamente el gobierno, sino para la vida de los argentinos y esto puede terminar siendo algo muy grave, ¿no? Se suponía que el know-how de Milei era la economía. Bueno, mucha gente que estudia. La otra vez hemos tenido un profesor un economista también invitado, profesor de la UBA, y también nos decía, como he escuchado a otro como muy conocido, como Sayad, diciendo, él no sabe de economía. Bueno, gente como Moreno diciendo, él estaba para examinar qué cuentas podían ser con riesgo o no en una empresa que, digamos, vive del Estado. Entonces, llama a un mesadinerista, a un timbero para que maneje la economía. De ahí se empieza a olfatear esto también que decía, por ejemplo, Infantino, que él tenía, ya le habían ofrecido, no sé, $25.000 para que te muestro el WhatsApp, decía como, qué sé yo, como un libidinoso. Y resulta que ahora, la otra vez me reía y un poco me enojaba, decía, nosotros, si me dan $15.000, libero el cepo. Y bueno, sí, si a mí también me das 5 millones de dólares, capaz que me voy a vivir a Miami. O sea, no tiene sentido. Si te dan, ¿quién te da? Esas cuestiones livianas que él hace, me tiene sorprendido esa parte que supuestamente sería la fuerte, ¿no? Pero venimos de un gobierno donde también Alberto Fernández se suponía que como profesor de la universidad, que conocía también el paño, que iba a hacer algo en el tema de la justicia, y eso tampoco no ha pasado. Digamos, venimos de supuestamente gente que está preparada para una cosa y cuando llegan le dan la botonera y no sabe qué tocar, ¿no? Y mi preocupación, Chungo, la verdad es esa. Yo desde 2018 para acá vengo muy preocupado por la gobernabilidad de la democracia. Es decir, la gente que lo vota a mi ley, no le, a ver, he hablado incluso con colegas, ¿no? Con profesionales que me decían, porque claro, este es otro tema que me interesaría a mí dialogar con vos, que tiene que ver con el esquema izquierda-derecha y cómo en Argentina cuando vos le dices a alguien que está votando a la ultraderecha no entiende muy bien. Yo le decía a este colega, mirá que está en juego la democracia, ¿no? Y el tipo me decía, ¿democracia para qué? Bueno, esa es una de las preocupaciones que yo tenía desde 2015, por lo menos para acá, porque claramente todos los sistemas de gobernabilidad en el mundo están fallando, ¿no? Entonces,
este sistema en donde gobiernan las corporaciones, para mí, digamos, está llegando a su fin. O sea, es un esquema completamente agotado, porque mientras el discurso es de la república, es de los buenos modales, o de los, no sé, de los políticos de izquierda que se van hacia el centro y que son blandos y todo este tipo de cosas, bueno, no hace más que develar una cuestión que yo creo que es muy importante que se hable, porque nosotros aquí estamos hablando todo el tiempo, gira en relación a políticos, ¿no? Y me parece que hay algo muy importante aquí que tiene que ver con no los empresarios, sino son las grandes corporaciones que manejan el mundo, porque recién estábamos hablando de Putin. Yo no creo que Putin tome decisiones por sí solo si es que no le pregunta a alguna gran corporación si es que va a afectar o no su esquema de negocios. O en Estados Unidos ni hablar, que es básicamente una democracia a control remoto, ¿no? Entonces, es la victoria neoliberal esto, según la cual la gente va a votar cada cierta cantidad de tiempo, digamos, y el hecho del sufragio, digamos, es la democracia en sí mismo. Y todos el resto de los elementos, digamos, el Estado, el gobierno, son completamente secundarios porque manejan los mercados, manejan estas grandes corporaciones, todas las decisiones económicas que impactan de lleno en la vida política de la Argentina y en la vida de los argentinos. De hecho, en este gobierno acabo de ver hace unos días que había entradas a Casa de Gobierno de Funes de Rioja, de todo el estudio jurídico, de la nueva ley ómnibus o digamos, la nueva plataforma de gobernabilidad de Milei, estaba escrita por un abogado que estaba ligado a una gran corporación. Así que, bueno, en primer lugar, esa es mi gran preocupación, ¿no? Que, bueno, en definitiva, la política no sirva para nada y que sea un mero instrumento de entretenimiento, porque es la teatralización de la política o del conflicto político. Y si hay algo que podría salvar a nuestras sociedades es solamente la política. Hemos visto que el mercado, no, como decía Alfonsín, no hace hospitales, no hace escuela, no hace autopistas, ni hemos visto cómo el mercado actúa para resolver la cuestión del dengue, por ejemplo, más modernamente, ¿no? Es decir, es el Estado presente el que brinda esas herramientas. Lo que ocurre es que, bueno, lamentablemente, digamos, ha habido un montón de errores, por lo menos de 2019 para acá. Vos bien mencionabas a Alberto Fernández. Yo soy uno de los que pensaba realmente que Alberto Fernández tenía todo para hacer lo mejor posible y al final ha decidido, yo he formado parte incluso de los esquemas de campaña y demás de Alberto, y la verdad lamentaba mucho esa oportunidad perdida porque de eso podía venir esto, que es darle la oportunidad a un psiquiátrico, yendo a tu pregunta concretamente, que bueno, es un individualista, una persona que vive sola, que no tiene relación con nadie, que además no sabe, eso digamos es una cuestión personal, ¿no? Que en todo caso podría agregar algo a la situación de gobernabilidad, pero es una persona que claramente no sabe nada de economía. Cuando hablas de macroeconomía, pero no sabes cuánto es la jubilación mínima, cuando hablas de macroeconomía y no tienes idea cuánto vale el kilo de pan, ni cuánto vale el boleto de colectivo, ni cómo incide en el salario de un trabajador la movilidad hacia su trabajo, no estás entendiendo cómo es la Argentina en primer lugar y además cómo han explotado muchos de los países, incluso de la región. ¿Vos te acuerdas Chile, por ejemplo, que explota después de la suba del metro, o en el caso de Ecuador con la suma de combustible, o para no hablar de Latinoamérica, porque siempre parece que los latinoamericanos son los malos de la película? Esto ha pasado en Francia, ha pasado en Alemania, hay un tractorazo muy importante en España también por una cuestión impositiva y la cobertura de los combustibles y demás. Bueno, porque en definitiva es una persona que hace filosofía económica, Chungo. Esa es la verdad. Esto de la escuela austríaca y que lo introduce él como una novedad, digamos, no tiene ningún premio Nobel, ni hay ningún paper, ni un libro que haya sido bestseller. Es decir, estamos en presencia de una persona que hace filosofía económica, básicamente eso, y que es inaplicable en cualquier país de Occidente, digamos, para ponerlo en términos, digamos, que no nos digan comunistas y demás, y que obviamente no va a funcionar en Argentina, porque como te decía recién, esto de agarrarse solamente de la emisión monetaria y del déficit fiscal no va a llevar a ningún lado, pero básicamente no va a tener resultado el gobierno, porque de hecho ahora estamos viendo cómo maquillan los números para que parezca que hay superávit fiscal cuando sabemos que le están afanando la plata a los ahorristas, a la clase media, a los jubilados y a los laburantes a través de tarifazos. Sabemos que hay superávit fiscal primario,
sin que le giren la plata a las universidades o sin que puedan andar los colectivos en las provincias y demás, ¿me entiendes? Entonces, está metido en una verdadera trampa solamente para decir que tiene la razón o para hacer la guerra a nosotros, la verdad que no lo sé, pero claramente esto no va a funcionar. Así que bueno, yo desde ya descarto que esta persona sepa de economía. Lo que sí, se ha visto rodeado por todos los neoliberales y está haciendo un plan neoliberal clásico. Vos hablabas de Caputo recién, que está dedicado a la finanza, pero también hablamos de Bausili, el jefe o el director o el presidente del Banco Central, es también del mismo estudio donde trabajaba, o de la misma empresa donde trabaja Caputo. Y el número 3, que también está ligado a una parte de AFIP, también es del grupo Caputo, ¿no? Entonces, saquemos la Patricia Bullrich, que tiene una cierta independencia y que puede, digamos, se manda a sí misma, podemos decir. Después todo el resto de jugador que está tomando decisiones en el gobierno, eso está tercerizado, está loteado. Milei ahí no tiene nada que ver. Ya ha habido por lo menos 3 casos en donde los periodistas llegaron a la conclusión de que él no sabía quién eran sus secretarios, lo que antes le llamábamos ministros, ¿no? Nisha Sin, por ejemplo, que era el ministro de Trabajo, no lo sabía. En una entrevista dice, bueno, el secretario de Trabajo. No sabía quién era el secretario de Medio Ambiente o de Agricultura, creo, tampoco, que se lo han presentado hace muy poquito en un evento en la sociedad rural, o sea, casi de casualidad, no conoce a sus secretarios, o sea, secretarios de Estado que toman decisiones supuestamente todos los días en nombre de Milei no los conoce. Así que bueno, es un esquema de gobierno que ya nace muerto, con lo cual esto no hay chance, digamos, que pueda salir bien. Para mí es cuestión de tiempo y solamente está soportado a través de medios de comunicación que laburan en realidad no para Milei, sino para grandes empresas. Y fíjate vos que el Fondo Monetario Internacional la vez pasada le dice en un paper, porque algún periodista me decía la otra vez, mira que el fondo cómo le está corriendo con la izquierda, fue por izquierda. Le digo, guarda, que no es el Fondo Monetario el que se ha vuelto comunista en nada de eso, sino que le está diciendo, escucha, se te está yendo la mano y que nosotros necesitamos que este experimento salga bien, con lo cual deja de presionar tanto a la gente porque esto te puede volar por los aires. Obviamente yo creo que él no tiene noción de lo que está haciendo, la verdad que es un tipo que no sabe qué es lo que está haciendo, por lo tanto va a ir a fondo. Más allá de una que otra ida y vuelta, por ejemplo el tema del gas, que iba a venir ahora el aumento que se multiplica por 7, es decir, 700%, se dice que hay algún sector que ha tomado la decisión de por ahora no aplicarlo, es decir, ahora no se aplica en marzo, sino a partir del mes de abril, con lo cual en mayo recién vas a estar pagando ese aumento. Entonces, gobiernan básicamente las corporaciones y Milei hace entrevistas y bueno, lo que hace es básicamente, digamos, trazar cuestiones simbólicas todo el tiempo, hablar esto de que hablábamos de la gente de bien, o trazar una frontera política donde tira contra, no sé, Kicillof o algún adversario político, donde él cree que le suma, digamos, en materia política. Ahora yo no sé la gente cuánto puede resistir hablando en contra de, porque es cierto que hay una configuración de la figura en relación al poder, digamos, de Milei o de su figura política, digamos, en cabeza presidencial, cómo se da esa construcción, es a partir de la anulación del adversario, de hablar todo el tiempo mal de la casta política y demás. Bueno, lo cierto es que ahora estamos viendo la casta política en todos los estamentos del gobierno. Cuando yo te digo que no conoce a esta gente, bueno, claramente porque son gente que no es del palo de Milei, digamos, no tiene funcionarios para poner, no tiene diputados, no tiene senadores, pero lo necesita. Entonces, eso debilita mucho su esquema de gobierno y en definitiva se termina se termina convirtiendo en una especie de esquema de negocio donde mandan las grandes corporaciones. Y atención con esto que te digo, y con esto doy paso a tu siguiente pregunta, es que esto de Funes de Rioja, que entra a Casa Rosada justo cuando se está construyendo el DNU, hay que prestarle mucha atención. Yo acabo de ver ahí dos papers en primer lugar, un esquema de nuevos impuestos, que es liberar básicamente a las empresas un montón de impuestos, y la nueva ley bases o una especie de nueva ley ómnibus que está escrita por gente, por abogados que están ligados a las grandes corporaciones. Amigos de Buenos Aires me dicen que algunos abogados con los cuales teníamos alguna relación son los que han intervenido en la construcción de todo ese articulado.
cómo funciona esto, para ponerlo en palabras, digamos, sencillas, son los que se saben todos los vericuetos legales y dónde están los incisos que perjudican a esas empresas. Entonces, pensar que la ley de bases es una ley de mi ley, no entender nada. Claramente el DNU es ilegal, es inconstitucional, pero además es ilegal porque no ha seguido ninguno de los pasos del DNU y la ley base no ha sido escrita por ningún político ligado a mi ley. Entonces, bueno, en definitiva hemos llegado al peor de los mundos en donde los que gobiernan son las grandes corporaciones. Y vos me preguntas, ¿qué tiene que ver eso con la vida de la gente? Bueno, fíjate, prepagas, el aumento de los medicamentos, la liberación de la tasa de interés, el tema de las tarifas de servicio, que porque vos puedes decirme, che, la verdad la tarifa estaba barata. La verdad que nadie sabe. Yo lo único que veo son balances positivos de las energéticas, ¿no? Pero bueno, suponiendo que sea así, ¿a dónde digamos, o sea, cómo saldría el país adelante si es que vos pagas 700 o 500% más la luz? ¿Cómo sería que el país sale adelante si vos empiezas a pagar más de nafta? Para mí hay una distribución del ingreso regresiva, digamos, y hay un traslado de todos los ingresos de la población hacia grandes sectores. Yo la verdad que ahí no sé cómo sería el esquema en el que el país crece porque vos pagues más de luz. La verdad que no. Yo creo que hay gente que se va a llenar de guita, más de lo que ya tenía, pero esto, prepagas, peajes, se dice que lo del PAMI también hay un problema ahí, lo del Banco Nación, se dice que está en peligro, digamos, en la cuestión de los remedios gratis para los jubilados y pensionados. Es decir, hay muchos grupos económicos en pugna ahí, viendo cómo se va a repartir la torta. Por lo pronto ya se han repartido el gobierno, que es lo que más me preocupa, es decir, la falta de control político de las decisiones del presidente, que me parece que no tiene idea a dónde está metido, ¿no? Aquí hay gente que está viendo el programa y bueno, le agradecemos mucho siempre. Y bueno, David Paz aquí manda saludos. Susana Rufo dice, ninguno de los dos, Macri nos hundió con Caputo y Milei nos está matando. Y aquí Patricia Flamiño dice, por favor, que el peronismo se una. Estamos gobernados por una casta. Y pregunta, y también pienso también en el peronismo. Hace poco hemos tenido invitado aquí en este mismo programa a Guillermo Moreno, que ha estado haciendo, digamos, ahí un poco de tratar de juntar, de que puntas que justo ese domingo que ha estado con nosotros también estaba en su programa en Radio 10 con Pichetto, y pensar un poco en esto, ¿no? Como para que, ¿cómo sería? Algunos arriesgaban, como el mismo Moreno, diciendo que este va a ser un gobierno breve, que solamente espera que le dé tiempo para coordinar algo que vendría después. No lo sabemos eso, pero otra punta, por decirte, un artista como Peteco Carabajal, decía aquí, Milei, ¿qué le dirías? Le preguntaba yo y él dice que se vaya, que no toque nada, que no haga nada, que se vaya. Entonces, pensando también en esto, porque tampoco no es el tema de que se vaya y que quedemos en una anomia donde haya solamente figuritas que no. Y además nadie garantiza nada que tengamos que venir nosotros. La verdad, la gente nos acaba de sacar a patada hace 3 meses. Sí, es verdad. Nada garantiza que lo que viene puede ser mejor, ojo, ¿eh? Entonces, ¿cómo estás viendo vos esto? También hay jugadores importantes que bueno, han hecho un paso al costado, como Cristina, hace poco sacando unos puntos también, pero hay muchos de estos actores que también, vamos a decir, han sido probados en batalla y, digamos, venimos de una derrota que calculo que merecida, dura, como le ha pasado a manos de un personaje como Milei, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, a ver, hay varias cuestiones ahí. Yo no soy peronista, con lo cual la discusión del peronismo a mí me es extraña y es difícil hablar además del peronismo. Incluso como consultor político, porque tengo un involucramiento, una relación de amistad incluso con un montón a los que yo considero compañeros, más allá de yo no ser peronista, ¿no? Así que, en primer lugar, perdón el atrevimiento. Yo básicamente creo que el peronismo tiene una cuestión pendiente ahí y que a diferencia del verticalismo, es decir, la junta en un palacio para tomar una decisión, me parece que, digamos, ha llegado a su fin y está completamente agotado. Y yo creo que la principal virtud que tiene el peronismo, que es conectar directamente con lo de abajo, pensar en la base social,
a diferencia, recién te decía algo en relación a las izquierdas y a las derechas, ¿no? La dificultad en Argentina para estos sectores es no poder apoyarse en algo que tiene que ver con la izquierda porque no terminan de entender muy bien el peronismo, ¿no? Entonces, tratan de impugnar todo el tiempo, pero no saben muy bien cómo atacarlo, ¿no? Entonces dicen comunista, Cuba, socialista, colectivista, todas esas cosas que se dicen ahora, ¿no? Pero es una dificultad para el debate porque, por ejemplo, en Europa la izquierda y la derecha son legítimos, digamos, están claramente establecidas y, no sé, cualquier persona se identifica de izquierda o de derecha, si es de derecha te dice yo soy una persona de derecha. En Argentina, a mi vecino, por ejemplo, si yo le decía el otro día, estás votando a la ultraderecha, no lo entiende, no sabe qué es la ultraderecha, o no sabe cómo están ligados los grupos neonazis, le cuesta entender mucho eso. Pero sí yo veo que son como sujetos fabricados para hablar en contra del kirchnerismo, del peronismo, o sea, hay un elemento, Lacan llamaba el elemento totalizador, que en su momento era Cristina, pero que en líneas generales es el peronismo, ¿no? Es decir, la gente, yo me voy a oponer siempre al peronismo, esto de gente de bien, con B corta y con B larga, ¿no? Yo estoy del otro lado, yo no soy esos negros, patoteros, gremialistas, sindicalistas, motochorros, bueno, de ese lado, digamos, de la vía yo no estoy, estoy de este lado. Pero le digo, guarda que sos ultraderecha, ¿eh? Y la gente no lo termina de entender. Así que para mí es una dificultad eso en la construcción. Yo, como soy gramsciano, digamos, y además soy laclauniano, Laclau pensaba todo el tiempo en una especie de implosión en donde se juntan un montón de placas tectónicas que era una cadena equivalencial que unía un montón de demandas heterogéneas. ¿Qué carajo significa esto? Ponerlo en sentido contrario. El campo, por ejemplo, en 2008 arranca una batalla, ¿verdad? La termina ganando y logra aglutinar un montón de sectores que nunca habían visto, o sea, ni un poroto de soja, no sabían ni qué era la rueda de un tractor y demás, pero que terminan apoyando ese movimiento, ¿que no? Bueno, esa es una especie de implosión que termina con una unión, digamos, un montón de gente que estaba enojado con Cristina, que se ve como el verso de la corrupción y demás. Bueno, se termina juntando y se termina haciendo un bloque. Eso, técnicamente, los politólogos le llamamos significante vacío que termina en un proceso populista, digamos. Ese es el verdadero populismo, no es esto que dicen, como se llama, que lo asocian con la demagogia y que le das a un pobre, entonces el populismo es eso, todo tiene que ver con las bajas pasiones y con delincuentes, hermano. El populismo es un proceso de construcción política. Y para mí, la hoja de ruta que debería tomar el peronismo en general, pero el campo nacional y popular, es tratar de armar una agenda común y tratar de unir un montón de demandas heterogéneas. Para mí hay un falso debate ahí entre el peronismo y el progresismo, como si fueran cosas antagónicas, y ahí yo estoy muy en desacuerdo, porque pensar que vos estás en contra de los derechos de la mujer, o que estás a favor, pongámoslo en positivo, que estás a favor de los derechos de la mujer, pero por eso no sos peronista, o que eso atenta, digamos, contra la cuestión material, digamos, que afecta la vida de la gente, porque la gente se va a enojar y te va a votar en contra y demás. Bueno, eso es un proyecto que, esto que te digo, tiene que tratar de unir todas esas partes. Yo le decía a un amigo la otra vez casi en broma, ¿no? Es unir eh, un obrero de la construcción, ponerle, se tiene que poder abrazar con una chica que es feminista, por ejemplo. Porque ahí esa va a ser la síntesis, digamos, de un montón de sectores sociales que se han unido a través de ese significante común, que en este caso podría ser, por ejemplo, salir de la crisis y hacer una Argentina próspera y demás. Entonces, para mí, la agenda del peronismo es una agenda partidaria. Yo, aclaro, soy de los que creen que los partidos políticos no existen más, pero sí sobrevive el movimiento, pero además una sensibilidad nacional popular que para mí es lo más importante. Son los legados, son la historia, cosa que esta gente no tiene, porque si hay algo que ha logrado, en el que ha logrado la victoria el neoliberalismo, es generar sujetos que no tienen historia, que no le dan ningún tipo de valor a la historia, ¿no? Eso que te decía yo de la especie de electores consumidores que van cada cierta cantidad de tiempo a las urnas, votan y listo, arreglate vos como puedas, o elige un candidato como si fuera que estás haciendo una votación, no sé, en Instagram. Bueno, para mí esa es una victoria del neoliberalismo y atenta con este sentido de construcción porque, digamos, esto debería incorporar compromiso, además, un compromiso ciudadano. Si están dadas las condiciones, obviamente yo creo que no, y es un proceso de construcción larga. Por eso te digo esto que mi ley debería caer porque ya deberíamos volver nosotros. Yo creo que no hay ninguna razón para que la gente nos vote a nosotros.
ninguna. Después de la última experiencia, la verdad que no hay ninguna posibilidad de que la gente nos vuelva a elegir. Suponete que llamemos a elecciones hoy, yo no sé si la ganamos. Algunos dicen que sí, yo creo que no habría ninguna razón. Y a eso agregarle la falta de nombres comunes. Entonces, bueno, en primer lugar, para ordenar la idea, creo que el peronismo tiene un deber ahí para hacer, pero también es con quién. Porque si vos me hablas de Pichetto, yo entiendo que sea peronista, pero Menem también era peronista y nos terminó vendiendo el país. Entonces, Pichetto, que era el vice de Macri, yo creo que de eso es una línea roja que se ha pasado y no puede volver más. Que te sirva circunstancialmente para armar una mayoría parlamentaria no significa que debería estar dentro del campo nacional popular, sin duda. Porque más allá ha Yo no, habido esa foto también con Infran, que también ahora, bueno, se están juntando. Esto un poco quería también ir, estamos en una provincia, ayer hablaba con un difusor de estas ideas en Instagram por un tema de que no podíamos por este medio y bueno, y él decía cuiden mucho a Zamora, porque ya había provincias que nosotros pensábamos que siempre iban a ser, digamos, del campo nacional y popular, de un esquema de poder que lo pensamos que ya estaba preparado y listo para la próxima contienda y bueno, y él decía, cuiden a Zamora porque hay mucha gente que no sabe que los ranchos o las cosas que se han hecho han sido decisiones políticas, plata que se ha sacado de un lugar para ponerla en otro lugar. Y como estás viendo también, hace poco se han reunido los vicegobernadores del Norte Grande, han estado aquí sesionando. ¿Cómo has visto eso? ¿Cómo estás viendo el Norte Grande y al gobernador Zamora? sí. Sí, no, para mí, o sea, Zamora es parte fundamental del armado. Yo por eso hacía la no distinción entre peronista y no peronista. Para mí es un error, es una hoja de ruta que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos. Así que para mí Zamora tiene una tarea fundamental. Incluso he escuchado a algunos periodistas que lo mencionaba a él como nombre que habría sido lanzado a una mesa de una eventual contingencia ante una renuncia o juicio político de Milei o lo que fuera que pueda venir. Para mí es clave. Yo creo que, o sea, a ver, Gerardo arranca del 2005 para acá en un proceso contrahegemónico que cambia toda la estructura, pero además cambia la mentalidad de los santiagueños. Y yo lamentablemente he vivido esa época neoliberal de los santiagueños donde el máximo sueño era casi trabajar en una multinacional. Y de a poco hemos ido recuperando la dignidad. Así que para mí le debemos mucho. Creo que una de las mayores virtudes de Gerardo es que logra renovar el contrato social siempre. O sea, todos los años propone discusiones nuevas y propone sueños nuevos, que es algo que también el peronismo debería tomar. O sea, cómo nosotros construimos un horizonte común con la gente y generamos esperanza, en definitiva, porque si hay algo por lo que Milei está soportando su gobierno es que la gente realmente, más allá de los números, porque nosotros racionalizamos la discusión, es que Milei genera esperanza en algún sector de la sociedad. Así que para mí la virtud de Gerardo es esa, ¿no? De renegociar todo el tiempo el contrato social con los santiagueños y por eso logra las mayorías que logra. Así que para mí es fundamental eso. ¿Y cuál es la clave, sinceramente, para mí? Que es que haya tomado o que haya incorporado a su agenda la idea del federalismo y la idea del regionalismo. Yo eso lo hablaba con algunos abogados en Buenos Aires pensando en la Corte Suprema de Justicia, en los sistemas de constitucionalidad y convencionalidad y demás, pero le decía, a través de un montón de esquemas regionales en donde nosotros no tengamos que ir a Buenos Aires, una especie de descentralización jurídica. Pero más allá de esto que nos interesa a los abogados, yo creo que Gerardo incorpora ahí dos palabras clave que para mí son la clave del futuro, digamos, cómo repensamos la Argentina y dejamos de pensar solamente en Buenos Aires, a ver qué es lo que nos dicen los porteños que tenemos que hacer. Y la otra es, digamos, más allá del federalismo, el regionalismo. Porque vos fíjate que nosotros prendemos la tele y estamos viendo qué es lo que pasa en el obelisco, si ha habido, no sé, un accidente en Callao y Rivadavia y demás. ¿Cómo está la de Si Lepiane? llueve en Buenos Aires o no, pero no sabemos qué pasa ni en Córdoba, ni en Tucumán, ni en Chaco, no nos relacionamos de ninguna manera. Así que para mí el debate ese es un debate válido, así que yo cada vez que veo una reunión de vicegobernadores, de ministros de Economía de las otras provincias, para mí es la clave, digamos. Yo soy de los que
trata de hablar todo el tiempo de esto de la economía circular, y en esto de la economía circular, si vos quieres, de modo más ampliado, digamos, tiene que ver con la relación entre las regiones y entre las provincias, como un sistema de cooperación que no tenga que ver con el puerto, logra vender, no sé, productos al exterior y trata de hacer su propia industria sin pedirle permiso a los porteños, ¿no? Así que para mí, la clave de esto último, porque yo te hablaba recién de una cuestión interna, digamos, que no tiene que ver con hacer ni plaza ni escuela, que es algo que además yo te digo, le fanfeo mucho a los porteños, ¿no? Yo he trabajado mucho con ellos, pero le digo, porque me preguntan, ¿cómo es Zamora? Bueno, le digo, vos pensás un gobernador que prácticamente todos los lunes arranca la jornada educativa inaugurando una escuela. Vos te imaginas al pelado Larreta o ahora Macri inaugurando una escuela todos los lunes. Bueno, eso no pasa. Así que eso a nivel interno, digamos, es introducir todo el tiempo novedades, y novedades además que hacen la calidad de vida de los santiagueños. Y en su rol nacional, digamos, la importancia que tiene las disputas que da en las mesas donde se discuten las cosas importantes, y además en los discursivos, la cuestión del federalismo y el regionalismo. Así que yo con eso, la verdad te digo, estoy muy contento, porque para mí es la clave del futuro. Porque si nosotros pensamos que la solución tiene que venir de Buenos Aires nos tiene que ceder más impuestos, lo que fuera, bueno, estamos pensando el mismo esquema de Argentina, cuando no era Argentina, es decir, hace 400 o 500 años, ¿no? Así que para mí eso es un legado, pero te digo, esto que está haciendo Gerardo es un legado muy importante, una responsabilidad que nos deja a todo lo que vamos a venir después, a nuestros hijos, a nuestros nietos. En primer lugar, recuperar la dignidad de ser del interior, recuperar la dignidad de ser santiagueño y que no te puedes sentir menos que nadie. Y que además vos estás en la mesa chica de las discusiones grandes. Es decir, no tienes que pedirle permiso a ningún porteño, o no tienes que ir a Buenos Aires a pedir permiso de nada, así que vos te puedes juntar con otra provincia, te puedes juntar con un vecino y ser mucho mejor de lo que sos. De hecho, en las exportaciones, por ejemplo, se está viendo que Santiago todo el tiempo está dentro de los primeros 10, lejos de aquel 2003, 2004, en donde éramos la última provincia. Hoy estamos dentro de los 5 y 10 provincias que más exportan. Y exportamos mucha calidad, ojo, porque los santiagueños y te digo que yo he viajado mucho por las campañas electorales, los santiagueños están en todos lados y tenemos una materia prima muy, muy importante. Es decir, los santiagueños son muy talentosos, más allá de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Así que eso creo que es la virtud de Gerardo, por eso, digamos, está pensar cada una de las obras que se hace, de las construcciones, no es solamente, porque algunos te hablan del estadio, che, ¿qué pasa que hicieron ustedes un estadio? Y demás, no, le digo, hacemos estadios, hacemos escuelas, hacemos hospitales, pavimentamos, mejoramos la calidad de vida de la gente, y además tenemos escuelas con mucha tecnología, donde claramente eso va a ser un producto, digamos, para el futuro. Así que yo a Santiago lo veo posicionado de esa manera, digamos, utilizando la ciencia y la tecnología de la mejor manera. Así que bueno, esperemos que el futuro pueda ser mejor. Lamentablemente en este contexto es muy difícil hablar de esperanza, digamos, cuando estamos, digamos, atravesando una situación tan difícil, en donde todos los días ves que a un compañero o un amigo le falta un remedio, donde hay alguien que no consigue una prótesis, o, ¿me entiendes? O sea, hay programas que están dando de baja y gente que se va a morir, o sea, una situación muy difícil. Pero bueno, ahí también está la mirada de Gerardo, que mira como con dos ojos, mira el carril corto y mira también el carril largo, ¿no? Así que bueno, esperemos que podamos también tomar nosotros eso como ejemplo de relacionarnos mejor también con todo lo que nos rodea más allá de Buenos Aires, para que la provincia el día de mañana sea muchísimo mejor. Es decir, que cumplamos la función de trascendencia, como que es tan cara al peronismo, que tiene que ver con que vos dejes un legado mejor al que viene, ¿no? Estamos llegando al final, pero está pasando también en estas placas tectónicas que se mueven de la política. Macri está volviendo a la presidencia del PRO, se dice que va a estar en un tercer puesto, no sé cómo se organiza en la carta del partido y todo eso. Un santiagueño que es Perle Scarletti es lo que trasciende, no sé si estoy bien encaminado, pero también creo que esto vuelve a armar, digamos, un esquema un poco más, dentro de todo, más normal, porque ahora tenemos que incluso poder, mucha gente lo dice, vas a hablar
con alguien de economía familiar y no hay nadie, un interlocutor válido. Dígalo, sí. Entonces un intendente de aquí, bandeño, quiere ir y no tiene con quién hablar, no hay canales, no hay formas. Entonces, por lo menos todo este corset de la política que tienen que ver con partidos o con organizaciones como la CGT y todo eso, creo que son importantes y por lo menos conocer esos actores. Sabemos para dónde juegan, pero de cualquier forma es mucho más sano que qué sé yo, que termine absorbiéndolo la Libertad Avanza al PRO, ¿no? A ver, para mí es innegable, digamos, que va a haber una especie de coalición. El tema son los términos, y los términos del acuerdo van a depender del momento crítico en el que esté Milei. Yo creo que la carta de Cristina, ¿recuerdas la última carta? Ha sido clave, porque Cristina ahí lo que está haciendo es un guiño a Milei, porque vos fíjate qué punzante que es Cristina, ¿no? Lanza la carta o publica la carta el mismo día que Milei venía de Israel, sabiendo que iba a haber una posible reunión y un posible acuerdo, una coalición entre el PRO y la Libertad Avanza, con lo cual se acababa el gobierno de Milei y ya queda prácticamente sumido en la total desgracia, y Macri empieza a tomar el control de todas las operaciones. Así que para mí ese ha sido un primer freno de Cristina, porque Cristina le ofrece y le dice, vamos a trabajar en un programa de actualización laboral, no sé cómo le llama, las cuestiones económicas vamos a discutir, y decirle, abre una pequeña puerta en donde Milei dice, cuidado que parece que esta gente quiere discutir conmigo en el Parlamento este tipo de cosas, con lo cual no lo necesito a Macri. Ahora, Macri es un tiburón, digamos, no creo que se vaya a quedar quieto. El objetivo claramente de esto es adueñarse de todo el gobierno. Así que Macri va por eso, independientemente del lugar que ocupe, es el dominio del espacio. Ya la carta anterior de todos los responsables de distrito del PRO, básicamente lo que así es empoderarlo a Macri, así que está en posición de tomar el partido y con eso empezar a manejar directamente las negociaciones con la Libertad Avanza. Pero reitero, esto es una cuestión de tiempo, y el resultado cuál puede ser, no tengo duda. Uno tiene que ver solamente los números. Quién tiene más gobernadores, quién tiene más senadores, quién tiene más diputados. O sea, es clave, digamos, para la gobernabilidad y para el soporte de lo que viene el PRO dentro de esta coalición de gobierno, que ya, digamos, es una cosa que no tiene ningún sentido, porque nadie se conoce entre sí, no hay coordinación, no hay reunión de gabinete, no hay lanzamiento de programas, no hay actos protocolares. Milei gobierna encerrado en un lugar y claramente se está dando cuenta que evidentemente esto no va a funcionar, ¿no? Así que bueno, la llegada de Macri le puede aportar, digamos, la suficiente fuerza como para seguir, pero claramente el control va a pasar de un lugar a otro, ¿no? Así que eso es un verdadero peligro. Yo no creo que Macri se quede de brazos cruzados, sino que directamente va a poner gente suya a manejar todo este tipo de negocios que están fallando hoy, porque vos te imaginas que, así como te decía, que Funes de Rioja o un montón de empresarios o los grandes empresarios de la Argentina están tomando las decisiones por parte de Milei, que no salga el DNU, por ejemplo, sería una catástrofe. Que no haya salido la ley de bases también es una catástrofe para los empresarios y arruina un montón de negocios. Eso no, porque no tiene nada que ver con la gente eso. Así bueno, Macri vendría a subsanar eso y después obviamente a hacer los negocios propios, porque Macri no labura para nadie, es su propio jefe, no depende de ninguna agenda internacional, a diferencia de Milei, digamos, que se está autocondicionando todo el tiempo. Así que atención, que eso podría darle mucha estabilidad al gobierno, más allá de que las decisiones las tomaría Macri. Así que para mí, a prestar muchísima atención, porque de eso también va a depender el futuro de gobierno de Milei. El futuro gobierno de Milei, yo recién te decía, distingo tres etapas claramente. Bueno, estamos ya empezando a transitar la tercera etapa, que va hacia el Pacto de Mayo. Yo no concuerdo para nada con lo que plantea respecto al Pacto de Mayo, que los gobernadores tienen que sancionarle todo para que después seamos amigos. Bueno, así no funciona un acuerdo, ni un pacto, ni nada. Entonces, lo pongo, digamos, como fecha, como una cuestión cronológica, y que no tiene nada que ver incluso con el sistema de gobierno que plantea Milei, ¿no? Pero bueno, en base a la política me parece que hay que prestar mucha atención, y es algo que va a ocurrir remediablemente o irremediablemente. La cuestión es ver en qué punto de amarre puede tomar, digamos, el gobierno Macri, pero claramente se lo va a ir tomando y va a empezar a tomar las
decisiones más importantes. Esto yo no tengo ninguna duda desde el primer día, porque es por ineptitud, por falta de potencia y de capacidad política de Milei, porque no entiende nada, no sabe cómo funciona un gobierno, no sabe cómo funciona el Estado. Macri sí sabe, y además ha tercerizado los negocios en otra gente, como esta gente que te decía de la Unión Industrial Argentina, todas las empresas o la industria de los alimentos y demás, que son los que en definitiva van a tomar las decisiones en los próximos meses. Es decir, ¿qué pasa? Pero esto no tiene nada que ver, no tiene que ver solamente con una élite, tiene que ver con las jubilaciones, qué va a pasar con el PAMI, con los medicamentos. Es decir, son cosas bien concretas que lamentablemente, como la gente no entiende muy bien de qué se trata, parece que a veces estamos hablando solamente de rosca político, de cuestiones de palacio, digamos, pero esto va a impactar de lleno en la vida de los argentinos. Así que bueno, yo, digamos, como colorario de esta charla, cerraría con la tarea que tenemos pendiente y que veníamos hablando recién, ¿no? Que el peronismo se tiene que reorganizar, sí, pero a través tiene o sea, la capacidad de mixturar con un montón de sectores sociales que están ligados desde el sindicalismo hasta el movimiento de mujeres, como te decía, y que hay que armar un gran polo nacionalista, popular, democrático, que saque a la Argentina adelante, porque definitivamente es el bloque social el que se tiene que empoderar, digamos, para tomar las riendas de la Argentina, ¿no? Aquí, y abusándome un poco de tu confianza, Joaquín Sandoval dice sobre los nombres que propone el gobierno para integrar la Corte Suprema, así brevemente, si tienes un post que también conoces mucho el paño, ¿qué piensas de eso? ¿Es algo serio también, algo que queda? Meter un juez de la Corte Suprema no es moco y pavo. Bueno, ahí están contando ya con que Maqueda se jubila en diciembre, cosa que yo por ahora pongo en duda. Se ha dado una discusión en relación también a que una mujer debería integrar la Corte. Yo adhiero a esa postura, pero tendría que ver el nombre también de esa mujer, digamos, que integraría la Corte. Yo, en relación al hijo, no estaría seguro de que tengan. Vos ten en cuenta que un acuerdo en el Parlamento implica tener 2/3. A diferencia de lo que ha pasado con Macri, que estaban todos amenazados y con miedo de ir en cana, digamos, básicamente eso era lo que pasaba. Solo ha votado Rosati a Rosenkrantz. ¿Vos te acuerdas del decretazo que mete estos dos tipos a la Corte Suprema, que después lo terminamos convalidando los votos, digamos, del peronismo, pero casi todos? Creo que salvo un legislador de Santa Cruz, no recuerdo quién era, que había votado en contra. Vos necesitas los 2/3. Votarlo al hijo, o sea, la gente no tiene idea por quién es el hijo, que es el famoso aplicador de la doctrina Irurson. Este invento ya dicen que viene de Rosenkrantz o de Rosati, esto del poder residual, digamos, alguien que una vez es funcionario público ya casi que tiene poder por siempre, sí, y digamos puede tener influencia sobre la segunda y tercera línea del gobierno, con lo cual eso lo haría responsable penal. Bueno, con eso meten en carne a Vudú y se desata todo el desastre. Ariel Hijo es uno de los personajes del Lawfare, de Comodoro Pi, de todo el esquema ese del Lawfare. Así que yo dudo que imagínate si Milei no puede sacar una ley como una ley base, por ejemplo, armar una mayoría simple, dudo que vaya a armar los 2/3, pero bueno, me parece que tiene que ver con esta bomba de humo que lanza el gobierno todo el tiempo para podernos a discutir mientras hacen cosas que le dañan la vida a los argentinos. La verdad que yo no lo veo posible, me sorprendería muchísimo que salga. Si hay bien preguntas por sí o por no, yo te diría que está lejísimo la Corte de hacer un nombramiento, de hacer una ampliación o lo que quiera. Yo creo que la Corte es un instrumento que se mueve por sí solo. Hoy mismo el gobierno no tiene ningún tipo de incidencia. Incluso son los mismos discursos de Rosati que ha habido últimamente, ¿no? Así que yo le prestaría más atención a eso, porque la Corte, vos imagínate que podría tratar el DNU y volteártelo. Y es un actor político porque nadie puede apurarle a la Corte y decirle, escucha, se te vencen los plazos del DNU. La Corte no tiene plazo y elige las causas que quiere. Y además estaba viendo ahí, yo tengo una especie de yo soy fanático de todos los domingos a la tarde leer fallos de la Corte Suprema, ¿no? Y estaba mirando ahí que había un montón de fallos pendientes en relación a jubilaciones. Así que vos imagínate que la Corte tiene en su poder un montón de juicios que le podrían hacer un daño enorme, no al Estado, sino a Milei, obligarlo a pagar un montón de juicios y que eso siente jurisprudencia en relación a nuevos casos.
O sea que la Corte tiene un poder enorme sobre Milei, con lo cual esto de imponerlo al hijo, capaz que sea una cuestión de rosca entre estos dos poderes, que una imposición o una decisión del gobierno. Así que yo, la verdad que lo veo lejos, y bueno, como digo, desde ya, para que la gente lo tenga en cuenta, el hijo es uno de los personajes más nefastos que ha tenido la historia argentina en relación a la UFAR, así que bueno, a tener muchísimo cuidado, porque en definitiva si se consolida ese esquema ultraconservador en la Corte Suprema, la verdad que la vamos a pasar mal. Y mira que yo soy de los que cree que la Corte Suprema necesita, como te decía recién, una descentralización completa, un sistema de convencionalidad y de constitucionalidad que vayan por cortes separados, digamos, y que la Corte se ocupe solamente de las cuestiones originarias. Porque no, esto que estamos hablando, por ejemplo, no quiero hacer uso tampoco abuso de tu tiempo, pero estos casos que te digo yo de jubilaciones, por ejemplo, son materia extraordinaria en la Corte. Si llegan después de haber superado un montón de niveles o de estamento en la justicia provincial, y después llegan de manera extraordinaria a la Corte. Yo soy de los que creen que todo eso no tiene que formar parte de esta Corte, y estos personajes, 4, 5, 9, 7, lo que vos quieras poner, tienen que dedicarse solamente a tratar problemas entre las... Bueno, la cuestión es de materia originaria, ¿no? Así que bueno, es un gran poder que es muy difícil poder democratizarlo, y esa es una de las tareas pendientes para que en algún día, cuando discutamos la Constitución, también lo pensemos a esto como una materia pendiente de la democracia argentina, ¿no? Facundo, es muy interesante siempre escucharte, y siempre para nosotros es importante convocarte, y gracias a Dios siempre nos das tu tiempo. Así que ojalá que en algún momento, cuando esto avance un poco más, podamos tenerte, porque siempre es bueno escuchar a personas como vos, que están sobre los temas y que también tienen una gran preparación. Así que muchas gracias por estar en este humilde espacio de comunicación popular. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer develar el misterio de que era gente de bien, más allá de las sospechas. Y bueno, sí, hoy tenía justo clientes, pero bueno, he tratado de desocuparme para poder conversar con ustedes, porque me da el mismo nivel de placer, digamos, que ejercer la profesión. Así que bueno, quedamos a disposición porque estamos al pendiente de todo lo que pasa, y bueno, para poder, más que nada que de una clase magistral, por ahí me llaman para hacer conferencias y demás, le digo... lo mejor que podemos hacer hoy es charlar entre nosotros, porque en el medio de todo este aturdimiento, digamos, todo el mundo tiene opiniones distintas, nadie sabe muy bien qué hacer. Así que bueno, está lindo poder charlar entre nosotros, y bueno, empezar a buscar en este laberinto que parece sin salida, encontrar la llave de salida, y bueno, tener un país mejor, sobre todo, como te decía recién, el sentido de trascendencia tiene que ver con que a los que vienen les dejemos un país mejor del que nosotros hemos recibido. Así que bueno, en definitiva de eso se trata. Así que bueno, muchísimas gracias, Chungo, a vos y bueno, toda la gente que está prendida. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos. Bueno, siempre es interesante y está bueno, como digo yo, tener estas voces que son gente preparada, son gente que le gusta la política, que disfruta, y que está bueno para nosotros escucharla, ¿no? Vamos a seguir con este programa, con las entrevistas, y por suerte, como digo siempre, tenemos la suerte de que mucha gente nos sigue atendiendo el teléfono, nos sigue dando su tiempo. Así que mañana estaremos de nuevo a las 20 horas, los invitamos a conectarse, y bueno, pronto viene el 24 de marzo, así que estamos también preparando una buena cobertura de ese evento, que creo que va a ser magnífico en el sentido del acompañamiento de todos los espacios políticos, y también el santiagueño en común, ¿no? Que va a salir seguramente a utilizar como esta fecha importantísima y cara, lo va a seguir a utilizarla en el buen sentido para mostrar su descontento contra esta gente que está en el gobierno nacional. Muchas gracias, y mañana nos vamos a estar viendo de nuevo a las 20 horas.